Bueno, lección 8, los deberes de un rey. Esta lección está basada en 5 grandes advertencias que el Señor le dio a través de Moisés en el libro de Deuteronomio para los reyes de Israel. Sin embargo, según el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 1:6, muestra que nosotros fuimos constituidos de parte del Señor también reyes y sacerdotes. De modo que, como lo reza el mismo título de este libro que tenemos en la mano, dice conceptos y aplicaciones. De manera que en el desarrollo de esta lección, vamos a aplicar o hacer una aplicación de estas 5 advertencias a el contexto del liderazgo del Nuevo Testamento. En este caso, la aplicación es para nosotros, que estamos sirviendo como líderes en las iglesias aquí en nuestra región occidente. Sin embargo, ¿verdad? Vamos a hacer una observación. Eh, Originalmente en el plan de Dios, en el plan original de Dios, la figura del rey no estaba contemplada en la nación de Israel. Realmente el aparecimiento de esta figura viene por una situación anormal que surge como consecuencia de la actitud de los hijos del profeta Samuel y ante una petición casi obstinada del pueblo de Dios. Entonces vamos a ver en esta lámina lo siguiente. Ok, leo para ustedes. Creo que también ustedes pueden leer juntamente conmigo. Dice, Israel fue escogido por Dios para ser un pueblo especial sobre la tierra. Por tanto, debía haber sido absolutamente diferente a las naciones en todo aspecto. No obstante, optaron por seguir a las naciones al rechazar a Dios como su rey y reemplazarlo por un hombre. De hecho, aquí está en Primera de Samuel 8:5 la petición que el pueblo hizo al profeta Samuel cuando le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Dios, por otra parte, en su omnisciencia, sabía que estas cosas iban a ocurrir. Sabían que el pueblo lo iba a rechazar para concederle la autoridad a un hombre. Y como Dios conoce todas las cosas, anticipadamente, hacía muchos años atrás, en el libro de Deuteronomio, a través de Moisés, dejó algunos preceptos sobre la posibilidad de que esto ocurriera en Israel, como de hecho ocurrió. El pueblo optó por pedir un rey, ante lo cual el Señor cedió, aún sabiendo que su propio pueblo lo estaba rechazando como su gobernante. Entonces, eh, vamos a leer estas prescripciones que fueron dejadas por Moisés en el libro de Deuteronomio. Les pido por favor que me acompañen en esta lectura, porque esta lectura es la base de la lección que hoy día estamos desarrollando. Entonces, si tienen la Biblia a su mano, por favor, en físico o en electrónico, vamos a leer estos versículos. Ok, Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20, de todas maneras allí lo tienen en pantalla. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia.
Y cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él, sus hijos, en medio de Israel. Entonces, vamos, basados en esta lectura, vamos a establecer una estructura de esta lección. Como ustedes pueden ver allí en pantalla, he resaltado en negrilla todas estas preceptos que un rey de Israel debería observar. Vamos a la estructura de la lección. La primera gran advertencia para un rey en el Antiguo Testamento era no volver a Egipto para aumentar caballos. Segunda advertencia, no tomar para sí muchas mujeres. En esta segunda advertencia hay unas pequeñas tres advertencias que son aplicaciones de este mismo precepto que más adelante los vamos a desarrollar. Ahí están titulados como viajes prolongados, ambiente de trabajo y consejería pastoral. Muy interesantes esos puntos, ya los vamos a ver. La tercera prohibición o precepto es no amontonar plata y oro para sí. El cuarto precepto, ser apegado a la palabra de Dios. Y el quinto precepto, tener un corazón humilde. Esta es la estructura principal de esta lección número 8. Entonces vamos a comenzar paso a paso a desarrollar cada uno de estos preceptos o principios de la palabra del Señor. Y, por supuesto, sus aplicaciones en el contexto del liderazgo del Nuevo Testamento. Ok, vamos con el primer precepto. Esta advertencia nos habla de no volver a Egipto para aumentar caballos. Ok, volver a Egipto representa retroceder en el plano divino. Por otra parte, la civilización egipcia se destacaba por tener las caballerizas más grandes y antiguas del mundo. Esto está contemplado en el récord Guinness, revisado el 27 de junio del año 2016. El caballo, la figura del caballo, es un animal que simboliza fuerza y poder y era usado como vehículo militar en la guerra. En Israel, por otra parte, los caballos fueron introducidos en el tiempo de los reyes, especialmente en el reinado del rey Salomón. Esto se debió a qué? En que al principio el relieve de Israel no era adecuado para el uso de caballería. Yo quiero que ustedes agarren como que dice, agarren este punto aquí con pinza, porque tiene mucho significado. Repito, el relieve de Israel no era adecuado para el uso de caballería. Voy a decirlo de la siguiente forma. El relieve de la iglesia no es apto para el uso de caballos. Hermano, no necesitamos de Egipto para nada. ¿Ok? Lamentablemente, el rey Salomón no cumplió con esta prohibición de ir a Egipto para comprar caballos. Eso está en Primera de Reyes 10:28, tanto que llegó a tener 40,000 de ellos alistados para la guerra, aún conociendo la exhortación de su propio padre David, quien dijo en un salmo, y en el Salmo 20, versículo 7, donde dice, ellos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Entonces, la exhortación es a no regresar a Egipto, no aumentar caballos. Señor Jesús, amado santo, hoy día, ustedes saben que Egipto representa al mundo. Y en estos tiempos especialmente,
el mundo ha desplegado una serie eh, una serie de cosas que son de mucha ayuda para todos aquellos que quieren desarrollar habilidades. O sea, el mundo ofrece toda clase de soporte para todos aquellos que se quieran especializar en, en desarrollar mensajes bíblicos, por decirlo de esta forma. Por ejemplo, hoy día existen muchos métodos y técnicas de oratoria, siendo la homilética una de las más importantes de ellas. Tenemos técnicas comunicacionales, tenemos técnicas motivacionales, tenemos infinidad de recursos teológicos, escuelas de profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema de estas cosas, del uso de estos recursos o de estos caballos, por decirlo de otra manera? Ok, de mi parte, ¿verdad? En este momento yo estoy echando mano de algunos de estos recursos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema en este asunto, hermanos? El problema es que hay un hilo muy delgado entre exponer un buen mensaje y transmitir lo que Dios quiere decir. O sea, puede haber una excelente exposición, pero tal vez no haya transmisión de lo que Dios realmente quiere comunicar al que está ocupando el lugar de oyente. ¿Ok? Por otra parte, tenemos un gran problema porque hay una sobreestimación del recurso diseñado, producido, facturado por el hombre y además promovido como un producto de mercadeo. O sea, el mundo te dice, compra este método, usa este método y tendrás éxito. Ese es el mundo. El riesgo, hermano, de los métodos, el gran riesgo de los métodos es que ellos puedan sustituir al espíritu. Recordemos que el Señor dijo en Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hermanos, lo que se origina en la esfera psicológica solamente afectará a la esfera psicológica. Pero por otra parte, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, dice que el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Es decir, él establece un vínculo directo entre su espíritu y el espíritu del que está oyendo. O sea, él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Él traza un puente donde no hay interferencia de ninguna clase de cosa, de método, etcétera, etcétera. Por eso, los hermanos que van delante de nosotros siempre nos enseñaron que el nivel más alto de profetizar es hablar directamente al espíritu de las personas. Entonces, amados santos, aún así, yo quiero mencionar dos ejemplos que están en el Nuevo Testamento. Primero, Mateo fue publicano, fue un recaudador de impuestos y él conocía perfectamente la maquinaria del gobierno. Por eso él pudo escribir su evangelio desde la perspectiva del gobierno, es decir, del reino. Por eso el título, si pudiéramos asignarle un título al libro de Mateo, podríamos decir que Mateo nos presenta al Dios Rey. Por otra parte, Lucas fue médico y él escribe desde una perspectiva muy humana. Por eso el título del Evangelio según San Lucas es el Dios hombre. Es decir, en ambos casos, Dios pudo usar este tipo de formación que ellos tenían previamente antes de conocer al Señor. Pero hermanos, debemos recordar algo. En la experiencia que tuvo Moisés delante de la zarza, nosotros pudimos notar que la zarza solo era un soporte para que el fuego apareciera. Es decir,
Marco fue solo un soporte para que apareciera el Dios Rey. Y Lucas fue solo un soporte para exhibir el Dios Hombre. ¿Ok? Señor Jesús, entonces, amados santos, yo quiero decir lo siguiente. El mejor recurso para dar un mensaje, en primer lugar, es la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque en la cruz se mata toda capacidad natural. Una vez que nuestra capacidad natural ha muerto, entonces el poder de Dios puede operar en nuestro mensaje. Y el recurso, y el mejor recurso para recibir el mensaje es la fe, que no tiene ninguna clase de intermediario, porque fe significa recibir, la fe significa creer. Por eso, hermanos, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 2 al 5, el apóstol Pablo dice: pues me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amados santos, escuchen esto. La cruz y la fe son nuestra salvaguarda contra la fuerza del análisis. Repito, la cruz y la fe son nuestra salvaguarda contra la fuerza del análisis. Entonces, ¿cuál es el encargo en este punto? Para cerrar, no regresar a Egipto para aumentar nuestras capacidades. Recordemos, nuestras capacidades solo son un soporte para que la gloria de Dios aparezca. Amén. Ok, vamos ahora a la segunda advertencia. Aquí tiene algún gráfico. Estas imágenes están a la disposición para los santos que las deseen tener. Ok, el mundo ofrece el soporte para los que quieren desarrollar habilidades. La segunda advertencia, la segunda gran advertencia para un rey era no tomar para sí muchas mujeres. Y lamentablemente el rey Salomón es el mejor referente de este tipo de vida complicada. Vamos a leer, por favor, Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 5. Primera de Reyes 11, versículo 1 al 5. Dice: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Amados santos, queridos líderes, queridas lideresas, en este tiempo, especialmente en este tiempo, la iniquidad se ha multiplicado. Por eso en Tesalonicenses encontramos expresiones como estas, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Amados santos, en este tiempo la iniquidad está en las plazas, está en las calles, pero principalmente
está en las redes de comunicación. Yo quiero mostrar un versículo que está en Jeremías 9, versículo 21. Por favor, préstenle mucha atención. Jeremías 9:21 dice: porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Me llama mucho la atención esta palabra ventana. La muerte ha subido por la ventana, por nuestras ventanas. Allí en esta lámina ustedes pueden ver una imagen de el logo de Windows. Es un sistema operativo creado por Microsoft, y precisamente la palabra Windows, traducida al español, significa ventana. Hermano, por una pequeña ventana, nosotros tenemos acceso a todo el universo. Una pequeña tablet, un pequeño teléfono, un pequeño computador nos da acceso a todo este mundo. Señor Jesús, santos amados, hace algún tiempo, no mucho tiempo, se realizó una encuesta en los Estados Unidos de una prestigiosa agencia, y estas estadísticas revelaron algo terrible. Pues según estas estadísticas, el propósito número uno del Internet, increíble hermano, es la difusión de la pornografía. Esto lo estudié yo con encuestas en mi mano. ¿Y qué decir del posmodernismo? El posmodernismo es una corriente, hermano, muy peligrosa, porque el posmodernismo, como dice allí, si pueden leer conmigo, se basó en el concepto de diferencia, es decir, hay que ser diferente. Sostuvo que el pensamiento y lo que obliga al humano a actuar es una cuestión de sensibilidad, más que de la razón, la ética, la moral y la religión. Estas últimas cuatro regidas bajo sus propias leyes. Por supuesto, porque el posmodernismo es un brazo, es el ayón, sí, es un brazo de la iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? La palabra iniquidad significa sin ley. Entonces, el ser humano, prácticamente el ser humano moderno, está tomando sus decisiones, está actuando basado en un asunto de sensibilidad, es decir, por lo que siente. A él no le importa absolutamente nada. Sencillamente él decide por las cosas que siente. Entonces, hermano, ¿a quién está afectando todo este asunto? ¿A quién está afectando todo este asunto? Pues indudablemente el impacto de todas estas cosas lo está recibiendo el núcleo familiar, y especialmente la pareja. Porque el enemigo sabe que al destruir la relación de los padres, ha logrado su objetivo. Ha logrado destruir el núcleo familiar. Y así como la familia es la base de la sociedad, también es una base fundamental en la vida de la iglesia. Por eso Pablo nos da unas advertencias en el Nuevo Testamento en relación a estos peligros. La primera advertencia, hermano, la primera advertencia es esta. Pablo dijo: debido a la inmoralidad, cada uno debe tener su propia mujer. Voy a leer 1 Corintios 7:2 desde la Nueva Versión Internacional, y dice así: pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. La segunda gran advertencia de Pablo: no debemos negarnos el uno al otro debido a la incontinencia. ¿Qué es la incontinencia? La incontinencia es la falta de moderación en los impulsos sexuales. Entonces, amados santos, ¿qué dice la Biblia al respecto?
No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Y la tercera advertencia, Pablo dijo, los que disfrutan de este mundo deben vivir como si no lo disfrutasen. Primera de Corintios 7:31, vuelvo a leer desde la nueva versión internacional, y dice, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo y su forma actual está por desaparecer. Por eso Pablo, cuando habla de los ancianos en Primera de Timoteo capítulo 3, dice que un anciano debe ser marido de una sola mujer. Y no solamente un anciano, todo hermano de manera normal debe ser marido de una sola mujer. ¿Cuál es la advertencia en estos tres puntos que acabamos de tratar? Que un requisito principal de un hermano que lidera en la vida de la iglesia es restringir su carne. Repito, un requisito principal de todo líder que sirve en la iglesia es restringir su carne. Ahora, habíamos hablado que en este punto habían tres pequeñas advertencias también. Y estas advertencias son las siguientes. Vamos a prestar atención aquí porque este asunto o estas tres pequeñas advertencias son asuntos que ocurren en medio con más frecuencia de lo que nosotros nos imaginamos. Y ya van a ver por qué. Primero, hay ciertos riesgos en el matrimonio por causa de los viajes de aquellos que sirven al Señor en la obra. Hoy día, las personas están viajando mucho y de hecho vemos con mucha preocupación el distanciamiento familiar. Padres que por alguna razón tienen que abandonar su esposa y sus hijos para estar en otro país. Estas cosas están trayendo serias consecuencias en la vida matrimonial y en la vida familiar. Tenemos que orar por estos asuntos, amados santos. Y en cuanto a nosotros, los hermanos que estamos sirviendo al Señor, aquellos hermanos que tienen que viajar tanto al exterior como al interior del país, pues aún necesitamos tener cuidado porque estas cosas pueden poner también en riesgo nuestra relación, hermano. Para lo cual yo voy a dar por lo menos 5 recomendaciones. Si quieren, tomen nota de esto. La primera recomendación es que necesitamos estar de mutuo acuerdo con nuestras esposas. Más aún, necesitamos tener una misma visión y necesitamos tener un mismo encargo. Segundo, en lo posible, hermanos, en lo posible, siempre y cuando las condiciones se puedan dar, en lo posible, viajar con nuestras esposas. Número 3. No deje el hogar desprovisto. No haga como aquellos, o como aquel hermano que dijo, mi amor, cuando yo no esté en casa y falte la comida, impón tu mano sobre la nevera y declara que está llena. No, hermano. No. Nosotros no somos ese tipo de personas. Preferimos antes ser responsables y dejar nuestro hogar provisto antes de nuestra salida. Número 4. Si el viaje lo realiza el hermano, vamos a hacer un compromiso de orar el uno por el otro mientras dura la ausencia o mientras dura el viaje. Y número 5, buscar la comunión en el lugar de destino. Amados santos, busquemos primeramente el liderazgo de la iglesia. Busquemos los ancianos. Pongámonos en sus manos.
no elijamos nuestros propios lugares de hospedaje, mucho menos hermanos varones hospedándose en casa de hermanas que vivan solas o viceversa, hermano. Tengamos mucho cuidado con estas cosas, ya que en el pasado hemos perdido hermanos por causa de esta situación. Ok. La segunda pequeña advertencia, que no son tan pequeñas, como ya lo están viendo, es la siguiente. Hay algunos riesgos también que se están presentando por causa del ambiente laboral. Una persona, estadísticamente, una persona pasa un tercio de su tiempo en el campo laboral. Y por supuesto, en este tiempo es inevitable, ¿verdad? En una empresa o negocio, relacionarse con personas y especialmente con personas del sexo opuesto. El problema es que por este constante relacionamiento con el sexo opuesto, se pueden crear vínculos emocionales y en algunos casos aproximaciones que son muy peligrosas. Súmele a esto el acoso sexual, que hoy día es muy común dentro de las empresas y instituciones también. Sobre todo, las víctimas son siempre aquellas personas de cualquiera de los dos sexos que por alguna razón resultan atractivas para aquellos acosadores. Entonces, amados santos, mantengamos el distanciamiento y marquemos los límites en nuestra relación con el sexo opuesto. Jesús es el Señor. Ahora voy a otro punto. La consejería pastoral. Hermano, estoy tocando asuntos realmente delicados. Por favor, quisiera que prestaran atención en este punto, porque quiero que me acompañen en una lectura. Lo hice intencionalmente para que ustedes tengan allí, tengan esas notas y lo puedan leer juntamente conmigo. Y es la consejería, me refiero a la consejería pastoral. Un problema más común de lo que nosotros nos imaginamos. El anciano aconsejando a un hermano. El líder aconsejando a un hermano. A ver, en psicología hay un fenómeno que se llama amor de transferencia. Vamos a leer ahí. Ahí dice, se trata de un fenómeno a través del cual el paciente transfiere los afectos que siente por otras personas a la figura del psicoterapeuta o consejero. Hermanos, estadísticamente esto es muy común, es muy común. Por lo general, el paciente o la paciente termina enamorándose de aquel que lo aconseja. Número 2. Sentirse escuchado, comprendido y apoyado es gratificante. Tanto que el paciente puede confundir sus sentimientos. La línea divisoria entre la relación terapéutica y el vínculo afectivo es muy delgada. Tercero, por tanto, delimitar correctamente el rol del terapeuta y del paciente a lo largo de la relación terapéutica permitirá eliminar futuros problemas y malentendidos, entre otras cosas. Por eso, hermano, el Señor es muy sabio cuando Pablo nos transmite en su palabra y nos dice lo siguiente. El principio bíblico es 2 o 3 testigos. El principio bíblico es 2 o 3 testigos. Si es una hermana en cuestión, que sea nuestra esposa que trate el asunto. O en otro caso, la presencia de los dos, es decir, de la pareja atendiendo a la hermana. Entonces, hermano, tengamos cuidado, ¿verdad? No es recomendable que un hermano y una hermana a solas estén pasando consejos. Estos son asuntos que pueden ser utilizados por el enemigo, ya que
Recordemos que habitamos en la carne. Entonces, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero hermanos, la carne es débil. Así que Pablo dijo, todo asunto de Dios sea en presencia de 2 o 3 testigos. Jesús es el Señor, vamos a seguir avanzando. Entonces entramos en el siguiente o en la siguiente advertencia, que es no amontonar plata y oro para sí. Bueno, la lucha por la supervivencia y la carrera por la acumulación de bienes materiales constituye un factor de riesgo en la desviación de la fe. Por eso Pablo advierte que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí, es el amor al dinero. Esa es la fuente de todos los males. A ver, quiero leer Lucas desde Lucas 16:13. Anoten allí desde la versión recobro. Desde la versión recobro. Dice de la siguiente manera. Dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Me gusta mucho la nota de este versículo porque dice en el griego, la expresión apegarse a uno, significa unirse a uno estando en contra del otro. Es decir, aquí no hay término medio. Si le sirves a las riquezas, serás un opositor de Dios. Y si sirves a Dios, serás un opositor de la riqueza, por supuesto. Por eso en la Biblia hay un ídolo llamado Mamón, que por cierto significa abundancia, acumulación, y Mamón es el adversario de Dios. Amados santos, aquí hay un riesgo en este punto, porque la acumulación de bienes, estoy hablando de la acumulación, entiéndase bien, la acumulación de bienes materiales puede comprometer la moral de un líder. ¿De qué manera? Escuche esto. Hermano, la abundancia de bienes son como un imán para el pecado. La abundancia de bienes son como un imán que atrae el pecado, facilitando la fornicación y el adulterio en aquellos que las amontonan. El pecado rodea los lugares donde hay abundancia de bienes. Y yo voy a dar algunos ejemplos, hermano, y ustedes me dirán, a ver, los hermanos o personas que han ido allá al oriente del país, ¿cómo es el ambiente alrededor donde se explota el oro? Hermano, es horrible. Yo he estado cerca de esos lugares y es increíble la cantidad de pecado, especialmente la prostitución que rodea ese tipo de ambientes. ¿Por qué? Porque la acumulación de riquezas o de bienes materiales atrae, es como un imán para el pecado. ¿Cómo son los lugares alrededor de donde se explota el petróleo? Igual. ¿Cómo son los alrededores de los mercados populares, hermano? Allí abunda toda clase de pecados. Y también, ¿por qué no? ¿Cómo es el ambiente alrededor de los tribunales? Del asunto donde se imparte, entre comillas, justicia. El problema, hermano, es que hay santos, hay hijos de Dios que están trabajando allí en la boca del mismo león. Y por ellos tenemos que orar, tenemos que interceder, de manera que el enemigo no los despedace. Porque ese tipo de ambientes, hermanos, se presta para muchas cosas, se presta para los negocios oscuros, los negocios sucios. Y en este momento la economía venezolana se presta para este tipo de cosas. Entonces vamos a orar por estos santos que están, que son comerciantes o que están en el medio, ¿no? de este tipo de asuntos.
Y bueno, una vez más, lo digo con mucho lamento, el rey Salomón es también un referente de estas cosas. Porque en Primera de Reyes, capítulo 10, nosotros vemos que el reino de Salomón se extendió por encima de todos los reinos del mundo de la época. Fue un gobierno extremadamente próspero. Salomón fue un hombre muy popular, muy famoso. A sus inicios, él fue un hombre muy sencillo. Cuando Dios lo estableció como rey, Salomón le hizo una petición al Señor. Él solo le pidió sabiduría para administrar, a lo cual el Señor accedió. Pero el problema es que sus riquezas fueron aumentando gradualmente cada año, lo muestra en el capítulo 10 de Primera de Reyes. Tanto que el peso de oro de la renta anual de Salomón era de 666 talentos de oro. Y me llama la atención este número. Algunos teólogos dicen que Salomón llegó a ser uno con el anticristo. Bueno, no es tan descabellada esta especulación, ¿no? Porque ahí está el número 666. Y Salomón también llegó a tener grandes ingresos producto de los negocios que él hacía con los reyes de Arabia. El problema es que su riqueza y su fama luego corrompieron su corazón, y esto ya lo leímos en Primera de Reyes 11. Fíjense todo el pecado que se acumuló alrededor de este rey. Cosa lamentable, hermano. Por eso, queridos santos, no podemos confiar en nuestro corazón ni en el éxito que hayamos tenido hasta el día de hoy. Jeremías 17 y 19 dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y déjeme decirle algo, amado hermano, usted no se conoce a sí mismo. Eso es una mentira. El corazón nadie lo conoce. Por eso necesitamos tener mucho cuidado con este asunto. Nuestro hermano Don Yulán, él decía lo siguiente, el éxito puede ser el comienzo de nuestra caída. Palabras muy sabias. Entonces, ¿cuál es el encargo en este punto? Primero, necesitamos que las riquezas dadas por Dios sean invertidas en su obra, así como el pueblo de Dios saqueó a los egipcios. El pueblo de Dios despojó a Egipto, pero todo ese despojo lo invirtió en la fabricación del tabernáculo. Segundo, necesitamos hacer tesoros en el cielo para que nuestro corazón sea mudado de lugar, sea sacado de esta tierra. Porque la palabra dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, el encargo en este punto, necesitamos transferir nuestro corazón. Aleluya. La cuarta advertencia, ser apegado a la palabra del Señor. Espero concluir, hermano, que el tiempo me pueda favorecer. Ser apegado a la palabra de Dios, ¿ok? Esto fue un estatuto dejado para un rey. Y nosotros, repito, somos reyes en el Nuevo Testamento. Entonces debemos ser apegados a la palabra del Señor. Señor Jesús, a ver. En Deuteronomio 17, versículos 18 al 19, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Imagínense las ocupaciones de un rey en la época, ¿no? O en cualquier época. Yo me imagino que cuando un rey o un presidente de una nación apenas abre sus ojos en la madrugada, él lo primero que piensa es cómo solucionar las cosas que tiene por delante en ese día, la política, la economía, lo militar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la mente humana piensa más en los problemas que en las cosas positivas. Entonces, al igual, nosotros hoy tenemos esa clase de dilema. Tal vez
Cuando nos levantamos en la mañana, lo primero que pensamos es en la forma de cómo resolver los problemas. Pero aleluya, hermano, Dios nos dejó una provisión y planeó una salida para este dilema. ¿Y cuál es esta salida? Que la palabra del Señor debe ser nuestra prioridad. Debe ser nuestra prioridad. El hermano Watchman Nee dijo algo muy sabio. El hermano Watchman Nee dijo: si por lo menos comenzamos a dar un 10% de nuestro tiempo, es decir, comenzamos a diezmar nuestro tiempo, el Señor nos ayudará a administrar de manera sabia el restante 90%. Wow, hermano, qué sabio. Entonces, vamos a empezar diezmando el tiempo para administrar de la forma más sabia el restante 90%. Entonces, el libro de la ley, perdón, ajá. El libro de la ley, como dice aquí, sería como el aparato móvil de hoy día, obligatorio en la mochila del rey, ya sea impreso, digital o incluso grabado en tablas del corazón. Por eso, hermano, la palabra del Señor al comienzo del día debe ser la prioridad absoluta de un líder. Repito, la lectura de la palabra de Dios al comienzo del día debe ser la prioridad absoluta de un líder. ¿Y qué beneficios entonces nosotros podemos tener si comenzamos a tener este hábito saludable en nuestra vida como hijos de Dios? Vamos a la siguiente lámina. Hay un asunto bien interesante. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fíjense, espero que vean claro, ¿verdad? Este gráfico que está aquí es como una maquinaria, como unos engranajes, y el engranaje principal, que es el rojo, dice la lectura de la palabra de Dios. Esa es la base de nuestro vivir, la palabra del Señor. Cuando yo leo la palabra del Señor, cuando yo gano este hábito saludable de leer la palabra del Señor, empiezo a conocer a Dios. Empiezo a conocer a Dios, y por conocer a Dios, yo comienzo a temer a Dios. Ahora, ¿qué es temer a Dios? Temer a Dios es respetarlo en todo. Temer a Dios es reverenciarlo. Temer a Dios nos detiene de hacer lo malo. Temer a Dios nos guarda de ofenderlo a Él. Temer a Dios nos mantiene sujetos a Él. Y como resultado, el temor a Dios, el temor a Dios activa la conciencia del espíritu, o activa la intuición del espíritu, mejor dicho. ¿Ok? A ver, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice la Escritura, lo acabamos de leer. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Podemos decir que el temor de Dios, ¿verdad? Este otro engranaje de color azul que está aquí, va a activar otro engranaje llamado sabiduría. Porque, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento que proviene de Dios y está relacionado con la intuición del espíritu humano. Yo puedo decir entonces que el temor de Dios es el conducto por el cual fluye la sabiduría. Pero en esencia, la sabiduría y la intuición son la misma cosa. A ver, ¿qué es la intuición? La intuición es una percepción que yo tengo de parte de Dios de manera directa, pasando por encima del conocimiento, de los sentimientos y aún de las circunstancias. En esencia, la sabiduría es lo mismo. Es la misma percepción que tenemos de forma directa, sin necesidad de ninguna clase de intermediarios. Entonces, la sabiduría, este engranaje que está en verde,
activa otro engranaje que se llama la prudencia. Y la prudencia es ¿qué, hermano? La prudencia es para tomar decisiones respecto a las personas que están bajo nuestro cuidado. Fíjense cómo una cosa activa la otra. Y al final, ¿qué tenemos? Prudencia. ¿Y para qué es la prudencia? La prudencia es para tomar decisiones sobre aquellas personas que están bajo el cuidado de un líder. Voy a darles un ejemplo, hermano, y quiero que por favor presten mucha atención, porque es muy interesante este pasaje de la Biblia. A ver, ustedes recuerdan, antes de colocar el versículo, que en Primera de Corintios, capítulo 5, hubo un hermano que cometió un pecado de suma gravedad. Tanto fue así que Pablo tuvo que disciplinarlo entregándolo al mismo Satanás. Ustedes conocen ese caso. Sin embargo, en el capítulo 2 de Segunda de Corintios, este pecador se arrepintió. Y esto obligó a Pablo a tomar una decisión respecto a este hermano. Entonces, ¿qué iban a hacer ahora con ese hermano? Ya se arrepintió, ya se volvió al Señor. Entonces, ¿qué hacía Pablo con él? Wow, hermano, miren esto. Observen ese versículo. Dice, y al que vosotros perdonáis, o sea, refiriéndose a este pecador, a este hermano que pecó y se arrepintió, dice, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en la presencia de Cristo. Y esa palabra presencia en el original es faz. Pablo tuvo un conocimiento directo de parte del Señor en su presencia. Pablo miró el rostro del Señor, miró la faz de Cristo, y los ojos de Cristo le comunicaron a Pablo y le dijeron, Pablo, es tiempo de que tú también lo perdones y lo reintegres a la vida de la iglesia. ¡Wow, hermano! ¡Wow! ¡Qué manera de decidir las cosas! Fue una decisión sabia y prudente porque fue el resultado de todo este engranaje. Señor Jesús. Entonces, no podemos tomar, nosotros como líderes, no podemos tomar decisiones de cualquier manera. Necesitamos, hermano, tener una percepción clara de lo que Dios quiere. Pero tal percepción no será posible primero sin la lectura de la palabra, sin el temor de Dios y sin la sabiduría. Pero como líderes estamos comprometidos a ser personas prudentes. ¿Para qué es la prudencia también? La prudencia tiene otra virtud, tiene otra utilidad. Y la prudencia es para guardar y practicar la palabra del Señor. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, un hombre prudente es aquel que guarda y practica la palabra. Por eso Pablo, cuando envía a Tito a Creta para establecer ancianos, él establece un requisito y le dice que sea retenedor de la palabra de Dios. Es decir, un anciano de la iglesia, un líder que sirve al Señor en la iglesia, tiene que ser una persona prudente, tiene que observar prudencia, hermanos, retenedor de la palabra de Dios. ¿Qué podemos ganar en este punto como encargo? Que la palabra debe ser nuestra prioridad absoluta. La palabra debe ser la prioridad absoluta en la vida de un líder. Jesús es el Señor. Llegué al último punto. El último punto es este. Un rey debe tener un corazón humilde. Y Deuteronomio 17, versículo 20 dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel.
Abraham Lincoln, ese que ven allí en pantalla, presidente de los Estados Unidos en el periodo de 1861 a 1865, declaró lo siguiente. Él dice: si queréis poner a prueba de verdad el carácter de un hombre, dadle poder. Dadle poder. Y en Proverbios, hay un proverbio 27-21, dice: el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Amados santos, hay dos pruebas que expondrán al nuevo líder. La primera prueba es la actitud que la persona toma al asumir el liderazgo. Y la segunda prueba es la forma en que trata a los demás al asumir su rol de líder. Por eso, hermanos, tenemos un buen ejemplo en la Biblia, el rey Saúl. El rey Saúl, cuando Samuel lo estaba buscando para ungirlo y declararlo rey sobre Israel, él vino de una manera muy humilde, muy sencilla, y le dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me habéis dicho cosas semejantes? Este fue Saúl, hermano, un hombre muy humilde a su inicio. Pero cuando recibió poder, Saúl reveló su verdadero carácter rebelde, orgulloso y altivo, especialmente cuando derrotó a Amalek. Por eso, amado santo, el poder es peligroso. El poder es peligroso, hermano. Es un arma de doble filo. Dice la palabra en Proverbios 8, versículo 14 al 16. Dice el Señor: mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Hermano, querido líder, si el líder no toma el camino de la cruz, no tendrá éxito en su gestión. Repito, si el líder no toma el camino de la cruz, no tendrá éxito en su gestión de liderazgo. El mayor de los ejemplos que está delante de nosotros es nuestro amado Señor. Como dice Filipenses, el cual, siendo el propio Dios, no consideró ser semejante a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Y aún en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Y aún estando en la condición de siervo, sufrió la muerte y muerte de cruz. Esto es nuestro mayor ejemplo, hermanos, nuestro amado Señor. Pero lamentablemente hubo otros ejemplos muy negativos en la Biblia. Por ejemplo, el rey Roboam, hijo de Salomón. Él no le importó para nada que el reino se dividiera, no le importó perder 10 tribus, simplemente por no tener humildad. Amados santos, él no siguió el consejo de los ancianos. Los ancianos apuntaban a tener una conducta humilde delante del pueblo. Por el contrario, él siguió el consejo de los jóvenes, y el consejo de los jóvenes apuntaba era a mostrar grandeza. Esta fue la causa por la cual el reino se rompió. Un hecho lamentable, hermano. Todo por no ser humilde. Amado santo, voy a mostrar una imagen. A ver, ¿qué pueden ver ahí? Alguien, por favor, abra su micrófono y diga lo que observa. Rapidito, a ver. Ábralo y ciérralo de una vez. ¿Qué ve ahí? Ahí hay un tornado, ¿verdad? Que se está llevando por delante postes, árboles, casas. Y yo, hermanos, quiero decirles algo. El orgullo es un tornado. Él aparece, es un fenómeno meteorológico que tiene mucha fuerza. Él aparece destruyendo todo a su paso. A él no le importa nada. Él rompe casas, edificios, industrias,
personas, etcétera, etcétera. Y luego desaparece dejando tras sí destrucción y muerte. Pero él nunca regresa a reconstruir lo que dañó. Hermanos, el orgullo, un hombre orgulloso es como un tornado. A él no le importa su familia. Él destruye su familia y sigue adelante. Destruye su relación matrimonial y sigue adelante. Destruye la iglesia, ya no le importa nada. Él destruye la región y no le importa nada. Tampoco regresa para pedir perdón y para reconstruir lo que dañó. Amados hermanos, si esa ha sido nuestra actitud, depongamos ya nuestro orgullo. No permitamos que por nuestra culpa sufra nuestro matrimonio. No permitamos más que por nuestra culpa sufra la iglesia, sufra una región entera. No es posible, amado hermano. El orgullo es como un tornado. Por eso quiero despedir esta comunión con el siguiente versículo. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que este mensaje haya sido de edificación. Jesucristo es el Señor. Adelante, Freddy.